compañeras, compañeros, a esta nueva emisión de esta nueva serie que estamos tratando de que inyecte un poco de optimismo en la gente en días tan asiados como los que estamos viviendo, ¿no? En esta discusión de alternativas del país, en esta convocación, no cabe duda que un poco ingenua, pero llena de bríos para continuar armando soluciones para el país. Hemos invitado ahora a un distinguido invitado a quien hemos tenido varias veces en nuestra serie anterior de Hilando Fino, Juan Falconi, un distinguido jurista, profesor universitario, pero también un hombre progresista con el que vamos a discutir una de las grandes tragedias nacionales para justamente plantear en la profundidad del pantano en el que estamos metidos, ¿no es cierto?, encontrar también cuáles podrían ser las fortalezas que nos lleven a soluciones. Muchas gracias por aceptar la invitación, Juan. Muchas gracias por la invitación, Pedro. Buenos días a toda su audiencia. Y grato para mí, como bien lo anota, al igual que en veces anteriores, estar en este programa con usted para conversar sobre algunos asuntos de interés nacional. Estoy Y más listo. aún, cuando usted está pasando una convalecencia de problemas de salud, lo Así apreciamos es. mucho más. El país Así- todavía no empieza a convalecer, todavía sigue siendo atacado, es un ataque sistemático a la salud moral, a la salud democrática del Ecuador. Este proceso, esta agenda, porque son agendas, ¿no? No es una sola, son agendas sistemáticas de destrucción de la institucionalidad, de destrucción de los mecanismos de defensa que el pueblo ecuatoriano ha venido construyendo durante muchísimo tiempo. Uno de los pilares centrales de ese problema es el tema de la justicia. Es uno Así es. de los núcleos de la legitimación de la sociedad, de la convivencia pacífica en el país. ¿Cómo ve usted esta situación para empezar desde una visión panorámica? Mire, qué interesante, Pedro. El parangón que usted hace con la convalecencia, efectivamente, yo, pues ya que lo mencionó, tengo que hacer la precisión para su audiencia. Acabo de ser objeto de una cirugía mayor en la columna y en eso es en lo que estoy recuperándome. Ya voy caminando, etcétera. Pues sí, no obstante eso, efectivamente hice un esfuerzo. Estoy hoy día con usted. Bueno, Pero vamos a siguiendo, continuar con la metáfora porque el sistema judicial es la columna es, vertebral de todo un sistema de exactamente. legitimación de la convivencia pacífica del país. Exactamente, exactamente, y a eso iba. Seguimos con el parangón porque es realmente interesante y permítame tratar de arrancar un poco de la parte histórica, que es indispensable porque hay que conocer la historia. Al final del día, cuando estamos conociendo, y no es que pretendo conocerla mucho, pero ciertas cosas básicas, ¿no? Y repito, al final del día, cuando estamos conociendo la historia, lo que estamos haciendo es ganando experiencias ajenas. Estamos viviendo y entendiendo lo que en su momento otras personas vivieron e hicieron, ¿verdad? Y ya que usted menciona que este tema democrático y todo lo que ocurre, en lo que hoy por hoy se llama la democracia, hablamos de las democracias liberales, por significar la diferencia a las no democracias, a las dictaduras, a los gobiernos de facto, a los gobiernos permanentes. Y repito, tenemos que partir de un punto histórico, que yo de cuando en cuando, no me acuerdo haberlo hecho en este programa con usted, pero de cuando en cuando he tenido la necesidad de mencionar. Tendríamos que ubicarnos en 1789. ¿Por qué? Porque ese hito histórico que se dio en esa fecha, en ese año, julio si no me equivoco, de la Revolución Francesa, cuando pasamos todos, hablo cuando pasamos, me refiero a comunidad de esa época, de súbditos a ciudadanos. Y de ahí arranca el concepto de democracia como hoy lo vivimos y lo tenemos.
Cierto es que antecedente a ese hito histórico, como yo lo denomino, para el gran beneficio de la comunidad que vino después, cierto que la Constitución de Estados Unidos y los principios que tenía también pro libertad, quiero hacer énfasis en eso, eh, es 2 años antes de la Revolución Francesa, ¿verdad? En Bueno, 1777, ¿sí? 76, ¿no? Son 12 70, años, 12, son 13 años. No, 2 años antes fue la Constitución de Ah, Estados la Unidos, Constitución. 1777, y 87. 1789 era 1787, perdón, y la Revolución Francesa fue 1789, ¿verdad? ¿Cuál fue la gran trascendencia que hasta hoy debería cubrirnos y en lo que nos amparamos hasta hoy cuando estamos hablando de sistemas democráticos? Que pasamos, repito, de súbditos a ciudadanos, de súbditos sin derechos a ciudadanos con derechos, empezando por el más elemental, el más frecuente, el que hacemos uso generalmente, empezando por el derecho a elegir, ¿verdad? Que es la significación más importante de la democracia. Entonces pasamos de la dictadura, porque en la práctica eso era, podemos hablar del poder absoluto de los reyes al poder democrático del pueblo a través de sus representantes. Y que se Y eso convierte es, en el soberano. Yo creo que, claro, permítame que le interrumpa, porque ¿cómo no? resulta muy pertinente esta aclaración, esta referencia teórica e histórica, porque acaba de justificarse la señora Palencia, ministra de Gobierno, de Seguridad y de todas otras cosas, y se mete la pata confirmándose, ¿no es cierto?, su traición tanto a México como al Ecuador como a la paz latinoamericana cuando dice, yo soy súbdita mexicana y ahora soy súbdita ecuatoriana. Le traiciona el subconsciente porque está justamente con esa mentalidad lacaya, ¿no es cierto?, de que la soberanía reside en el rey, en este caso en el sátrapa que tenemos de presidente. En realidad, ella es súbdita de la corporación bananera Novoa, ¿no es cierto? Y tiene totalmente ajena a su mente, a su formación, a su cosmovisión, a pesar de que dice presenta una cantidad de títulos en derecho internacional, en relaciones internacionales, experta en constitucionalismo, ¿no es cierto? Y ella dice que es súbdita mexicana y súbdita ecuatoriana, pero como hay un estado de necesidad, hay que atacar a ambos países. Imagínense. Entonces yo creo que este concepto, el concepto de justicia, está directamente vinculado, ¿no es cierto?, con esta modernidad, con estos nuevos tiempos que plantean que la soberanía reside en el pueblo y nos reconocemos como ciudadanos. No es que somos súbditos de ningún rey, de ningún sátrapa, sino que somos parte de un proceso en el que, al menos jurídicamente, somos iguales ante la ley. La ley es para todos, tanto la ley interna como la ley internacional. Exactamente. Yo no he oído esas declaraciones que usted menciona, probablemente estaba en el exterior por este tema. Claro. Pero bueno, exactamente, pero el concepto es ese y de ahí deriva. Pasamos, generalmente se aplica a veces súbdito de un estado, súbdito de esto, pero es una especie de referencia histórica, hacer una comparación, un parangón, porque en realidad dejamos de ser súbditos y no somos en sentido estricto súbditos, por ejemplo, ahora de un país, aunque somos nacionales. Claro, Somos porque ciudadanos, etimológicamente es un anacronismo claro, totalmente inadmisible, inapropiado, claro, porque significa etimológicamente súbdito, o sea, bajo el claro, dicho, bajo la orden, ¿no es cierto?, del sátrapa. En este caso, claro. el sátrapa de la corporación Claro, bananera. por eso yo empecé diciendo que que pasamos de súbditos del rey, ¿verdad? Sin derechos, y ya vamos a tratar de explicar esto más en detalle,
y sin ninguna posibilidades de reclamos antes de la Revolución Francesa, ¿a quién se le podría haber ocurrido siquiera la idea de la existencia de un derecho administrativo y los derechos del ciudadano frente al Estado, hoy ciudadano? Entonces pasamos en eso que fue trascendente, pero ¿qué implica el ciudadano? Implica primero, y esto es fundamental, y esto es que se lo tiene que tener con esa claridad, porque si bien es cierto que el mundo moderno nos llevó a unas variantes, no es menos cierto que la parte conceptual sigue perfectamente clara y definida. ¿Qué quiero decir? Que como pasamos, y acuérdense ustedes de los principios, las proclamas de la Revolución Francesa, igualdad y confraternidad, entiéndase hoy por hoy como solidaridad, ¿verdad? Que si es que no es voluntaria, la ley establece la solidaridad, etcétera. Y se pasó del poder absoluto del rey al poder del pueblo. Y ese poder del pueblo se lo empezó a llamar, acudiendo un poco a las instituciones griegas, eh, se lo empezó a llamar democracia, a partir del demos griego, porque el demos griego era la unión de la mayoría de la comunidad del pueblo, tomando en algún lugar determinado las decisiones por sí mismos, ¿verdad? De ahí es que viene democracia. Ese es el origen de la palabra democracia para que lo tengamos claro. Y esto involucrado con la Revolución Francesa y sus principales efectos, se pasó al poder del pueblo y ese poder estaba representado en tres poderes del Estado básicos y clásicos. El poder legislativo, que de alguna manera se lo tenía a esa época como el más importante. Yo he dicho y he aclarado más de una oportunidad que no hay primer poder del Estado, significando a la Asamblea o llamada Asamblea, antes Congreso, como se lo quiera llamar, al poder legislativo, no es que es el primer poder del Estado. Es ciertamente el poder donde se concentran las distintas tendencias políticas de un Estado en un momento dado. Pero no es que hay primero, segundo ni tercero. El Por poder eso, es uno solo. en nuestra tradición jurídica y democrática pesa tal vez más la ascendencia norteamericana, ¿no? Que es un régimen presidencialista. De la Revolución Francesa salieron las democracias constitucionales, digamos, parlamentarias y las monarquías constitucionales. Y entonces todavía queda, inclusive en los razonamientos, ¿no? Cuando decían, Todavía hay, es que lo que claro. pasa es que el Parlamento está retirando su confianza al presidente de la República. No, la soberanía no reside en el Parlamento, la soberanía reside en el pueblo. Exactamente. Entonces, la soberanía, y ya vamos que es interesante esto del parangón con las democracias y con el presidente. Y efectivamente, claro, porque esos dos sistemas clásicos, ¿no? Efectivamente, entonces la soberanía reside en el pueblo y el poder es uno solo que reside en el pueblo. Originalmente se hablaba de la división de poderes, se habla hasta ahora de la división de poderes. ¿Qué quiere decir con esto? Que ese poder se lo separó en distintos poderes, con una argumentación muy fácil de entender para tratar de conseguir el equilibrio, el contrapeso, básicamente el equilibrio, el contrapeso entre los poderes que pasaron a ser tres, repito, legislativo, ejecutivo y judicial. Los balances y chequeos que se oye mucho en la tradición angloamericana, ¿no? En la tradición, sobre Claro, todo, norteamericana antibritánica, que es muy importante señalar que ya no es el tema anglosajón, sino es la época revolucionaria de la Constitución de los Estados Unidos que planteaba una situación antiimperialista, antidespótica frente a Gran Bretaña, ¿no? Eran las épocas en las que exacto. todavía había esta
digamos, influencia, esta viada, estos bríos de los padres fundadores de los Estados Unidos y de esta visión de construir una sociedad distinta que después se transformó en una situación imperial, ¿no? Pero es muy importante porque debería ser ese un referente que está muy presente en la tradición presidencialista de América Latina, sobre todo en el caso del Ecuador y de la Gran Colombia, ¿no? Claro, exacto. Y que hay que tener presente y recordar que se salía de ser súbditos. Se vivía, al igual que en América también después, en América Latina, las guerras de la independencia, ¿sí me explico? Entonces, obviamente que esas guerras de la independencia se iban dando resultados que después se fueron puliendo y revisando. Como veníamos, cuando digo y pongo en plural, estoy hablando de humanidad, ¿no? De habitantes de esta zona. Veníamos del poder absoluto de los reyes, pasamos entonces al poder del pueblo, un solo poder, que se repartía en poderes para garantizar ese equilibrio, ese contrapeso, y que no haya una persona o un grupo de personas que pase en lugar del rey a tener todos los poderes. Vale decir, a tener el poder legislativo, a ser el jefe del ejecutivo, llámese como se quiera llamar, presidente, jefe de gobierno, primer ministro, etcétera, y al mismo tiempo a ser la persona que maneja a los jueces. Esto Entonces, me permítame una nota al pie de página porque ¿cómo no? resulta muy pertinente respecto a esta coyuntura de la consulta. Porque estos elementos que parecerían lejanos, teóricos, que están en las nubes, son muy presentes, están muy presentes en la agenda de concentración de poderes, de eliminación de esos balances y chequeos Exacto. democráticos que permiten que el presidente, por ejemplo, desde la primera pregunta de la consulta, ¿no? Claramente está yendo en contra del artículo 441 de la Constitución que plantea el tema este de los balances y chequeos de las garantías constitucionales y yéndose en contra de los artículos 158, 159 de la Constitución, plantean que el presidente de la República puede hacer y deshacer a su antojo, a su capricho, ¿no es cierto? Como dicen ahora, con huevos de avestruz, bien macho como es él, el tema de utilizar a las Fuerzas Armadas y a la policía, ¿no es cierto? Y respetando las funciones específicas, los balances y chequeos que corresponderían, ¿no es cierto?, a la construcción de instituciones, que me parece que es dejar todo eso en el capricho y en la impulsividad, entre comillas, o en las agendas personales de él y de su corporación. Entonces, yo creo que es muy importante entender que estos procesos son conquistas civilizatorias. No es un problema de los libros de texto, no es un problema de la erudición del doctor Juan Falconi, es un problema que tiene que ver con experiencias humanas que lo que permiten, como bien mencionabas tú hace un momentito, ¿no es cierto?, corregir errores del pasado y evitar que nos metamos en derroteros que podrían convertirse en situaciones muy dolorosas, ¿no? Claro, exactamente. Y ese, pues, era el sustituir a esta figura del poder absoluto que se denominaba rey por distintos poderes que tenían entre sí una relación, una conexión, pero eran independientes, no estaban manejados por una sola persona y la misma persona. De ahí viene el poder legislativo encargado de elaborar las leyes, básicamente elaborar las normas obligatorias de convivencia y algo a lo que lo iba yo a mencionar, pero usted acaba de hacerlo, civilizada. Una de las muestras de la civilización es precisamente el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho, lamentablemente, vamos a volver a esto más adelante, lamentablemente hoy por hoy, el Estado de Derecho en algunos lugares y particularmente en Ecuador ha perdido importancia y se ha perdido la noción y el entendimiento del verdadero significado del Estado de Derecho, que los jueces son los encargados de dictar las sentencias, de hacer justicia, de declarar el derecho, y que en definición del famoso jurista Ulpiano, imagínense, a partir del derecho romano,
dar a cada cual lo que le corresponde. Pero y estos jueces que debían hacer eso, no recibían órdenes del presidente o el jefe de la función ejecutiva, sino estaban sujetos a sus propias reglas. Tampoco recibían, aunque fueron originalmente nombrados desde esa fuente, del órgano legislativo, llámese asamblea, llámese congreso, etcétera, que a su vez eran independientes. Y una vez que los jueces eran nombrados, actuaban y debían actuar con independencia. Y de ahí es que se habla, y todos, no solo los jueces, de la independencia de los poderes, de verdad, la independencia de los poderes del Estado. Todo esto se fue conformando, desarrollando, perfeccionando, hasta llegar al Estado de Derecho que se vive ya de décadas, en ciertos momentos siglos a esta parte, pero inclusive del Estado de Derecho con todas las instituciones, inclusive digo, ya no se habla de los poderes del Estado, sino de las funciones del Estado. Precisamente porque no es que está el poder repartido, no es que el poder se lo puede repartir, el poder es uno solo. Ese poder está en el pueblo, sigue en las urnas. Y eso para ejercerlo se distribuye en las distintas funciones del Estado. Y ahí están las funciones, repito, legislativa, ejecutiva, judicial, y nosotros hemos agregado en nuestro sistema ya más moderno la función de transparencia y la función de control y transparencia y la función electoral. Se las elevó a esta categoría. Este esquema de la modernidad liberal, yo creo que es muy interesante porque con todos sus defectos y conociendo de antemano que hay una estructura de poder anterior a eso y digamos por detrás de esa situación que incluye, ¿no es cierto?, detrás de la ficción jurídica de igualdad ante la ley, tenemos una asimetría estructural real, ¿no es cierto?, de poderes en que los poderosos son los que tienen en la sociedad civil, en las empresas, el poder económico, pues, ¿no? Entonces, con un nivel de Ya va a haber, concentración del poder perdóneme económico que y le interrumpa, político, es muy perdone que me importante ubicar interrumpa. esto de aquí como un elemento que construye, ¿no es cierto?, bases para una convivencia pacífica. No porque neguemos que exista esta otra situación, sino por el hecho de que abre las puertas para generar una convivencia civilizada. Perdón. Exacto, quería interrumpir y decir, vamos a concluir en lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vuelvo a eso. ¿Qué es lo que ocurre? Esto fue dando muestra de civilización justamente para oponerse a la ley del más fuerte y empezar a vivir un Estado que se entienda bien, un Estado de derecho. Y la constitución actual nuestra, la constitución ecuatoriana de 2008, en el primer artículo empieza definiendo a Ecuador como un estado de justicia y derecho, dándole la importantísima categoría que en ese reparto de funciones, en esa asignación de las funciones del Estado, tiene la de la justicia. Porque un pueblo que no pueda vivir o un pueblo no puede vivir con jueces que no hagan bien y pronto la justicia, simplemente. Porque entonces pasamos de la época salvaje y primitiva, de la época tribal, cuando en las tribus el que mandaba era el más fuerte, que era lo que se conocía como la ley del más fuerte. Y entonces, si no aplicamos, que tenemos material para ir en detalle con esto, si no aplicamos esas reglas aprobadas que tienen vigencia, estamos hablando a partir de 1787, pasaron a 1789 con el hito histórico que involucró pues básicamente a toda Europa primero y después irradió, ¿verdad?
de la Revolución Francesa. Sí, pasamos del estado incivilizado, de la falta de civilización, de la ley del más fuerte, en significado el más fuerte, grande en tamaño, en músculos, en poder físico. Ese era el jefe de la tribu porque era el mejor peleador, el mejor gladiador, etcétera, etcétera. Si pasamos de eso a no respetar el Estado de Derecho, a burlar sistemáticamente las instituciones del Estado de Derecho, a desatender y tomar como un hecho insignificante los mandatos constitucionales que vienen desde esa época, unos como principios, otros ya como mandatos normativos especificados en los textos constitucionales y legales, y pasamos a la ley del más fuerte. Es eso, pasamos a no a la vivencia que nos trae el derecho y las instituciones jurídicas y, dicho en dos palabras, el Estado de Derecho, sino a vivir bajo un régimen del más fuerte, sino que cuál es hoy por hoy el más fuerte. Usted ya lo anticipó, el más fuerte económicamente, el más fuerte políticamente. Pero políticamente el más fuerte, diga usted, por más astuto, por más esto, por más componedor de hacer acuerdos esotéricos, por llamarlos de alguna manera, ¿no? No por un real apoyo de las masas. Es al más fuerte, y es básicamente arranca de la parte económica. Entonces, sustituimos esa fortaleza física incivilizada por una fortaleza que surge dentro de la civilización, y esto es lo paradójico, dentro de la civilización, dentro del esquema de la conformación de un Estado de Derecho y dentro de la estructura y las instituciones de un Estado de Derecho que le permite desarrollarse hasta llegar a un punto determinado e inmediatamente atentar contra esos principios, desoír esos principios, desfigurar esas instituciones jurídicas, que es lo que en la práctica se vive. Usted ve, pues entonces en el Parlamento, el tráfico y el manejo de influencias en el Parlamento, históricamente hablando, todo el tiempo, no estamos Y hablando de... esto es tan pragmático, digamos, en el ámbito interno, en el ámbito nacional, en el ámbito de la relación con los vecinos, en el ámbito de la propia familia, como en las relaciones internacionales. Mientras usted estaba hablando, me acordaba yo que muy muchacho, oía una entrevista en los pasillos parlamentarios a Carlos Julio Arosemena. Y entonces con esos destellos de brillantez así, soltaba un dato y decía, le corregía al periodista, que le hacía que es una posición supuestamente progresista, le decía alguna referencia al tema de que las leyes siempre benefician al más fuerte, y el otro decía, cuidado, dice, porque las leyes, inclusive si benefician a los poderosos, en última instancia, son el último recurso que tienen los oprimidos para defender un resquicio mínimo de dignidad y de derecho. Entonces, cuando usted habla de que ¿no es cierto? Y ese es uno de los grandes avances de la Constitución de Montecristi. Esta ya no es solamente un Estado de derechos, sino un Estado de derechos y justicia. Pone justicia. en el corazón de un nuevo proyecto de país, ¿no es cierto?, el hecho de otras normas de convivencia basadas precisamente en la civilización, porque el contraste es gravísimo. Cuando impera la ley del más fuerte, cuando hacemos caso omiso, cuando nos burlamos de las instituciones, cuando decimos yo te puedo patear y después resolvemos con un cevichito, lo que estamos diciendo, ¿no es cierto?, es que va a empezar una dinámica, una lógica propia, con una dinámica que cobra su propia vida, ¿no es cierto?, en la ley del más fuerte, de comportamientos mafiosos, porque en la ley del más fuerte solo el despliegue de mayor crueldad permite ganar, pues. Es el tema de la guerra, Claro, ¿no? Pero la inclusive en la guerra. guerra es necesario tener normas.
porque si no, esto se convierte ahí en la Convención de Ginebra, porque La inclusive Convención dentro de de la Ginebra, guerra claro. es necesario poner límites, ¿no es cierto? Porque la estupidez humana es infinita. Entonces yo creo que este es un tema crucial para entender, ¿no es cierto? ¿Cuál ha sido la agenda de destrucción institucional? ¿Cuál es el verdadero propósito de esta agenda? Que ahora ya no queda solamente en el ámbito nacional, destruyendo las instituciones, vaciando la democracia, destruyendo la justicia, desprestigiando sistemáticamente la justicia, concentrando el poder, ¿no es cierto?, en los mismos sectores que están detrás del trono, en el manejo del Ejecutivo, del Legislativo, de los jueces, corrompiendo a los jueces, amenazando a los jueces para que utilicen los instrumentos en lugar de que la ley, la justicia sea ciega, ¿no es cierto?, a unos con un tratamiento, a otros con otro, teniendo rehenes de Estado, aplicando terrorismo de Estado, pero ahora además aplicándolo en el ámbito internacional. Entonces, se plantea una situación que rápidamente puede entrar en derroteros muy peligrosos, Juan. Claro que sí, vamos a llegar a eso. Usted se está anticipando porque no sé si nos daba, según el tiempo, la última parte o más adelante, en Sí, no hay todo caso, problema. el momento en que estamos, para llegar al ámbito internacional. Porque el estado de civilización en realidad nos lleva al ámbito internacional. Y alguien decía que si no se conoce la historia, estamos condenados a repetirla, pero entendido que estamos condenados a repetir los errores históricos, pues no las partes positivas que tenemos que adoptarlas, ¿verdad? Pero claro, para eso hay que tener un mínimo de, no quiero, es que no quiero parecer tampoco pedante, ni mucho menos, pero usted mencionó ahí algo de la estupidez. No, no, aquí esta audiencia, muchos son los llamados, pocos los escogidos, y esta audiencia tiene la paciencia Ya. de oírnos una, dos veces por semana, hora y media, entonces están totalmente dispuestos a ese tipo de exigencias. Vamos Perfecto. adelante, Juan. Acordémonos que un personaje de una inteligencia excepcional, excepcional, que creía muchísimo en Dios, pero una inteligencia excepcional, nada menos que Albert Einstein, ¿verdad? El genio de la física, que hasta ahora no ha sido superado. Tenemos infinidad de avances en física, sobre todo en física, con todas sus manifestaciones, pero arrancan de Einstein. Y Einstein dijo en algún momento, no tienen que ser las palabras exactas, pero dijo en algún momento, hay dos cosas infinitas, el espacio sideral y la estupidez humana. Y de la estupidez humana no estoy tan seguro, no, y del espacio sideral no estoy tan seguro. ¿Qué quería decir? Infinito el espacio sideral, pero a lo mejor no estoy tan seguro, a lo mejor tiene algún final, pero de la estupidez humana sí estaba seguro que es infinita. Y es eso la verdad. Y yo uso con alguna frecuencia, no doy obviamente esta explicación por tiempo, por espacio, pero yo con alguna frecuencia digo, eso es estúpido. Hay actos estúpidos y hay gente estúpida. Eso es lo lamentable. Y entonces, ¿qué quiere decir para que suena muy duro? Y cuando quiero ser duro, por eso lo digo. Pero no es al final del día una gran injuria, un gran insulto. ¿Por qué? Porque el idioma oficial nuestro es el castellano. La Constitución así lo dice y dice el idioma oficial de Ecuador es el castellano, porque viene de Castilla. No siquiera es el español, sino el castellano. Viene de Castilla. Y en el diccionario de la Academia Española de la lengua castellana, pero la Academia es española, obviamente, hay que entender que son dos cosas distintas. Se define estúpido solamente como poco inteligente. O sea, no es el gran insulto de la vida, ¿no? Sino, pues decir, es evidente, hay cosas más inteligentes, hay cosas
menos inteligentes, hay decisiones más inteligentes, decisiones menos inteligentes, etc. Esta referencia, Juan, me parece Tomemos que es esto como corte y de ahí precisa. vamos a seguir con la justicia. Pero me parece que es precisa porque, miren, Claro, en esta zapada, ¿no? De gentes como Moreno, como Lazo, como Noboa, diciendo que ellos pueden tomar atajos, que ellos pueden a patada limpia irse por encima de la Constitución, de las leyes, en este caso inclusive de la normativa internacional, irse por encima de las instituciones. Ellos pretenden, ¿no es cierto?, tener ganancias de corto plazo, pero en ese sentido de poca inteligencia, me parece que es muy iluminadora la visión de contrastar, ¿no es cierto?, estas supuestas ganancias de corto plazo, inclusive desde su propia lógica privada, inclusive desde los intereses oligárquicos que representan, inclusive desde los intereses imperiales que representan, se ven muy pocas luces, porque a la larga, ¿no es cierto?, están socavando las bases de su legitimidad. Y es justamente claro. uno de los elementos gravísimos, no solamente que esto afecta obviamente a los sectores populares, no solamente que esto afecta a las posiciones democráticas favoreciendo la concentración del poder, sino que eventualmente, ¿no es cierto?, esos sectores del poder van a verse desestabilizados por un proceso de erosión de lo que ha sido un proceso de largo plazo, digamos, de dominación. En ese sentido, digamos, el concepto de estupidez que usted acaba de precisar adquiere, ¿no es cierto?, categorías científicas muy claras, ¿no? Es decir, lo que aparece como una viveza criolla aparece en el largo plazo, se muestra en el largo plazo como una verdadera estupidez. Así es. Así es, y los ejemplos son abundantes, ¿verdad? Los ejemplos son abundantes a través de la historia. Entonces, volvamos un poco a partir de este Estado de Derecho, de esta y de la importancia y el significado del Estado de Derecho, haciendo énfasis en que lo que significa el Estado de Derecho es que las distintas funciones del Estado, antes llamados los poderes del Estado, cumplan a cabalidad su misión particular y dentro de la conformación general de la comunidad. Viene a mi mente, yo siempre visito donde he estado de paso algo, siempre visito los tribunales, las librerías jurídicas, varios lugares de estos de interés. Me he metido en audiencias judiciales para ver el sistema, para ver las diferencias, etcétera. Y pasaba un día, creo que no estoy seguro si entré o no, pero pasaba un día por la corte, una corte de Nueva York, creo que era la Corte Federal de Nueva York, en estas columnas tipo romano, grandes, largas, arriba en el dintel, estoy casi seguro, estuve con esta cirugía en Nueva York, debería darle una vuelta expresa a ese lugar y hoy por hoy tomarle fotos, pues antes uno no llevaba la foto en el celular, ¿verdad? Pero en ese, arriba de ese, en el dintel, en esos pilares, había una frase que más o menos decía, la justicia es el principal pilar de la democracia. Y esto es lo que hay que grabar. Esto es lo que hay que grabar. Porque mire, a ver, el legislativo que no cumple bien sus funciones, que hoy por hoy, y casi que se nos hace el cuerpo carne de gallina, escriben leyes con faltas de ortografía, por Dios, leyes con faltas de ortografía, no digamos con errores garrafales desde el punto de vista jurídico o errores técnicos de jurídica. Hay ejecutivos que no cumplen sus funciones y que quieren inclusive invadir otras actividades de las otras funciones del Estado, de los otros poderes del Estado, etcétera, etcétera. Y hay ejecutivos o diputados que quieren manejar los jueces. Entonces, ¿de qué sirve toda esa lucha que viene desde la Revolución Francesa para conseguir que el poder sea uno solo y que esté dividido en estas distintas funciones del Estado, que tengan un equilibrio y un contrapeso, como doctrinariamente se lo ha dicho? Pero ¿por qué? No es por el hecho de que lo tengan, es porque eso es necesario para la convivencia del Estado de Derecho, es necesario para la estructura de la conformación del Estado como Estado y del Estado de Derecho, vale redundarlo así, Y eso nos hunde o de en la raíces mucho situación de más derecho. antiguas.
Claro, Perdón, pero nos hunde en ese concepto que me parece que es crucial, ¿no? En el propio, en el saludo, digamos, semita del Antiguo Testamento, de la tradición judía, hebraica, que bien valdría hacerles de acuerdo en medio del genocidio que están cometiendo en Gaza ahorita, en una tradición que después va al mundo cristiano, pero también al mundo musulmán. Shalom quiere decir al mismo tiempo justicia y paz. claro, Es claro. decir, pero primero justicia. Sobre la base de la justicia es la paz. Entonces yo creo que este elemento que usted acaba de mencionarlo, inclusive va muchísimo más allá de las tradiciones que probablemente están presentes en tradiciones culturales de otros pueblos, ¿no es cierto? Porque hacen referencia a un elemento que en el mundo chino, pues el tema de Confucio, el tema Claro, de la paz y la justicia, la armonía, el mundo de la armonía está vinculado van de la justamente al mano, hecho de la justicia. claro. Y entonces, con esa justicia, es lo que va a la gran mayoría, al pueblo como pueblo, es lo que va directamente, directamente, porque vivimos un estado que hoy está en su peor momento, en su más alta crisis, en el que la gente en general, no se diga los niveles, los estratos del ciudadano común, del ciudadano sencillo, de la gran mayoría de ciudadanos que no dejan de ser ciudadanos y que ejercen su derecho a voto, ¿verdad? Da esa gente sencilla y aún gente socioeconómica de nivel medio, de nivel alto, ¿no? Pero todo aquel que da por perdido todo lo que está en juego, da por perdido cuando tiene que someterse a la decisión de los jueces, porque sabe que esos jueces están obedeciendo no al derecho. No es que estoy diciendo algo inusual, estoy diciendo algo que hoy por hoy es una crisis inmensa, ¿verdad? Que está en las noticias de todos los días, aún con la connotación política o no política que le quieran dar, pero está ese manejo judicial todos los días en la prensa, ¿verdad? El ciudadano común da todo por perdido y aún más arriba del ciudadano común cuando tiene que acudir a los jueces, porque esos jueces están fallando en función del poder económico, en cuyo caso desaparece la igualdad, o del poder económico político, en cuyo caso sigue sin tomarse en cuenta Qué lástima, ¿no? Se la empieza a convertir igualdad al sistema judicial en todo lo contrario, en un sistema de persecución, de de arbitrariedad, persecución. Exacto, de claro. chantaje, que podría resolverse con unos billetitos, ¿no? O sea, una cosa Claro, gravísima. esa es la segunda etapa. Esa es la segunda etapa. Y históricamente esto tiene toda una explicación y no es que estoy inventando ni llegando yo a una conclusión única, porque hay varios autores que tratan del tema y que lo explican, porque no es que esto solo se vive en Ecuador, que quede claro. En Ecuador está tal vez más latente que nunca, pero no solo se vive en Ecuador. Si se empieza por violar desde el artículo número 1 de la Constitución, que dice que es un Estado de justicia y derechos, porque ni hay justicia y ni hay derechos, ¿verdad? Entonces, hace crisis. ¿Cómo viene históricamente eso? Se crea, alguien daba una fecha que era equivocada sobre este hecho, se crea lo que hoy existe como el Consejo de la Judicatura, en otras partes denominado el Consejo de la Magistratura, cuya concepción fue válida, cuya concepción original fue buena, en el sentido de que se creó un órgano para que los jueces como tales se dediquen exclusivamente a hacer lo suyo, para que los jueces como tales se dediquen a dictar sentencias, a resolver las controversias, a resolver los litigios entre las personas, entre los ciudadanos, entre las partes, ¿verdad? Pero eso tenían que hacerlo y tienen que hacerlo los jueces, pero no podían tener la paz ni la tranquilidad, aunque alguien decía también que para ser justos hay que tener mucho dinero en el bolsillo y eso hoy por hoy es casi que una realidad inexorable, ¿verdad? Y entonces
no tenían esos jueces que estar preocupados de pagar la luz, de que el ascensor funcione, de que el local esté limpio, de que se den una serie de cosas administrativo-financieras que las tenían, que estaban a cargo de ciertos jueces, según la categoría que tenían, por ejemplo, el presidente de la Corte, que tenía que estar preocupado que el edificio de la Corte funcione bien, que haya atención válida y decente al público. Era para evitar y separar estas cosas, pero no era para que se cree este órgano por aparte, no por encima, por aparte de los encargados de hacer justicia, que son y eran los jueces, sino para quitarle a los jueces, y bien hecho, esas obligaciones administrativas, administrativo-económicas, etcétera, y que se Aclaremos, Juan, que este Consejo de la Legislatura, de la Judicatura está dentro del sistema judicial, no es parte del Ejecutivo como se intentó hacer en claro, ataques en contra a del eso correísmo. voy, a eso voy. Y entonces, y que se den las condiciones de que el juez se dedique en paz, en tranquilidad, a resolver las causas, hacer lo que tiene que hacer, dictar sentencias, resolver las controversias, ¿verdad? Pero esto fue en Ecuador, si no me equivoco, empezó a fines de los años 70, con unas reformas en la misma época, no tiene que ser exacta esta precisión, en algún momento, a fines de los años 70, con unas reformas que también se dictaron al Código de Procedimiento Civil, y que hubo sería muy largo explicar y muy técnico, no lo voy a hacer ahora, se dio un cambio significativo en materia de la prueba y la valoración de la prueba, porque eso hay muchos jueces que no tienen ni idea ni conocen la historia, que hay que conocerla de cómo cambió el sistema de valoración de la prueba. Pero bueno, entonces, ¿cómo se degeneró eso? Se degeneró de tal forma que se convirtió ese órgano que hoy se llama Consejo de la Judicatura en un mecanismo para controlar los jueces, para controlar la acción de los jueces. Y vamos a llegar al extremo, porque solo esto viene como ejemplo histórico, hasta que llegamos al extremo y al punto extremo en que en la Asamblea Nacional se seguía un juicio contra el Consejo de la Judicatura, que es el mismo, repito, que en otras partes se llama el Consejo de la Magistratura, se llevó porque se pueden llevar a juicios políticos por deficiencias clamorosas que se reclamaba, y el gobierno intervino directamente, el gobierno del expresidente Lazo, intervino y se metió directamente, no tenía desde el origen de este sistema que hemos tratado de explicar, de democracia y de la división de poderes o funciones, etcétera, no tenía que la función ejecutiva meterse en la función judicial, pero se metió, y en el juicio político que le siguieron, votó, hizo cambiar los votos. Y cosa increíble, Como un instrumento de negoció. chantaje. Claro, pero mira a ver cómo esto es historia, aunque se la quiera deformar. Negoció con los diputados de ese entonces, de la izquierda democrática, contra quienes había presentado una denuncia el Eso es presidente de nada. la O República. sea, ¿qué es el Claro, tema este mafioso de la ley del más fuerte? No lo que hablábamos de claro, esta déjeme mañana. terminar esta idea, porque repito que es un hecho histórico, la prensa seria, la parte objetiva, tiene que recogerlo con esa claridad. Entonces, negoció que esos diputados de la izquierda democrática, a quienes los había denunciado de haberle pedido plata en efectivo, en una declaración ante todo el país, por todos los medios, por la televisión, etcétera. Y no solo que fue eso, presentó la denuncia escrita en la fiscalía, que debería estar archivada porque eso no puede desaparecer, presentada
la denuncia escrita en la fiscalía, desistió. ¡Qué horror! Un presidente de la República. Yo me acuerdo de la época de los presidentes que no aceptaban con errores, no digamos faltas, errores de redacción, se fijaban en una coma para un decreto. Ahora los errores de ortografía son comunes y generales, no digamos los errores jurídicos, ¿no es verdad? Pero entonces, increíblemente, ¿verdad? Se desistió el presidente de la República de su denuncia escrita y los diputados de la izquierda democrática como contraprestación votaron para que no se censure en el juicio político al Consejo de la Judicatura de ese entonces, que el presidente tenía, déjeme terminar la idea un ratito, que el presidente tenía la intención de mantener como lo mantuvo, porque por esa vía y por esos miembros del Consejo de la Judicatura controlaba la función judicial. ¿Sí me explico? Moneda de Y a cambio través de y de controlar la chantaje. función judicial, las decisiones de los jueces. Entonces, eso obviamente no es una deformación, es una deformación cancerosa, si se permite el parangón, del sistema original, de lo que significa el Estado de Derecho, de lo que significa la separación y la independencia de poderes o funciones, ¿verdad? Porque otro tanto se hacía en esa misma época, porque arranquemos de las barbaridades históricas de más recientes, otro tanto se hacía cuando se mantenía a la diputada Yori, lo digo sin ninguna connotación personal, ni que tenga que, estoy hablando históricamente, ni que tenga que ver con ninguna animadversión personal, porque ni la conozco personalmente. Se la mantenía en la presidencia de la Asamblea a costa de cualquier mecanismo, a costa de deformar el derecho, de deformar la estructura jurídica del Estado con el abuso de las que son legítimas acciones de protección. Imagínese usted en la época de los reyes, hablar de una acción de protección es un absurdo. Es la evolución del derecho y la evolución del derecho constitucional y la evolución del Estado de Derecho que nos ha llevado a las acciones de protección. Pero Porque las habeas acciones corpus es en son latín, ¿no? Lo cual muestra sus de, orígenes. claro, que las acciones de protección son de protección de derechos constitucionales, ¿no es cierto? Entonces, si hemos vivido todo esto y si vivimos este estado de deformación, no es que el sistema democrático como fue concebido y funcionó por décadas, no es que el sistema democrático no vale, no es que el sistema democrático hoy por hoy demuestra que no sirve, que hay que buscar otra forma. Seguirá siendo plenamente vigente, aunque se lo deforme. Sus principios siguen siendo los mismos y válidos, aunque se los deforme. Y lo que queda claro es que no se está entendiendo el significado del Estado de Derecho y menos colaborando con la importancia de mantener la vigencia de ese Estado de Derecho, ¿verdad? Ese Estado de Derecho que garantiza que todos somos iguales ante la ley. Y yo agrego algo que no lo he leído en ningún autor. Yo agrego algo que es importante y no lo he leído en ningún autor. Todos somos iguales ante la ley. No somos iguales a sí mismo per se, porque obviamente somos distintos, ¿verdad? Sin embargo, ante la ley sí somos iguales en el sentido de que tenemos que ser tratados por igual ante la ley. Y lo que yo agrego es en igualdad de circunstancias, en igualdad de circunstancias, porque no podemos comparar los derechos, para dar dos, tres ejemplos rápidamente al vuelo, de un niño con un adulto mayor, los derechos de una mujer embarazada con una mujer que no esté embarazada, y así sucesivamente. Entonces,
en iguales circunstancias, todas las embarazadas tienen los mismos derechos, todos los menores tienen los mismos derechos, todos los adultos tienen los mismos derechos, en iguales circunstancias ante la ley, ¿verdad? Y esa es la igualdad ante la ley. Entonces, todo esto viene derivado desde esa original concepción del Estado de Derecho con todos los avances modernos a partir de la Revolución Francesa, Y ¿verdad? ahora Y lo que se ha todo, planteado, esta distorsión, ¿no es cierto?, ha claro, significado un ataque interno precisamente a los principios que hablábamos de los balances y chequeos, permitiendo una concentración mafiosa del poder económico y político con agendas persecutorias. Es decir, el caso clarito del Consejo de la Judicatura que usted mencionaba, ¿no es cierto?, que se mostró, inclusive Gustavo Yalca ha dado nombres de jueces que fueron controlados democráticamente con sistema de disciplinamiento, que fueron separados de la institución por su manejo corrupto o su mal manejo, que fueron retornados después de las reformas de Trujillo, sobre todo en la época del control que tenía María Paula Romo, y que después aparecen ahora, ¿no es cierto? Ya no les queda otra que mostrar a algunos de sus amigos en el proceso de metástasis. Entonces, resulta ser que son los jueces que ya fueron castigados y que retornaron al sistema judicial, inclusive en algunos casos con indemnizaciones, los que dieron las boletas de escarcelación de Rasquiña, los que permitieron que como 500 narcotraficantes que ya estaban presos, incluyendo los 60 más buscados, incluyendo el jefe de la mafia albanesa, incluyendo Norero, estén libres, ¿no? O que se les permita que fuguen. Entonces yo creo que es muy importante entender estos elementos que usted los plantea de manera teórica, ¿no es cierto?, como elementos que están muy presentes en la coyuntura actual. Yo creo que es crucial que estos elementos generales que usted está planteando, ¿no es cierto?, los vayamos aterrizando respecto a lo que nos está pasando ahorita. El desprestigio del sistema judicial genera una mentalidad generalizada que supuestamente se autoriza a uno mismo a tomar la justicia por sus propias manos, con lo cual se plantea, ¿no es cierto?, una situación nuevamente de la ley del más fuerte. Si le parece, Juan, exacto. hagamos una primera pausa. Yo sé que por razones de salud usted me había pedido tener una pausa. Hagámoslo ahorita para inmediatamente retornar con nuestra audiencia. ¿Cómo no? Pero déjenme terminar esto para antes Sí, de la pausa para partir después de esto de ahí. Y hoy por hoy, después llegamos, pues inclusive porque da el tema para llegar al ámbito internacional, ¿verdad? Porque ese estado de civilización que vivimos internamente tiene que vivirse a nivel mundial también, pues, porque si no ese estado de salvajismo, de incivilización, sería generalizado en todo el mundo, lo cual es simplemente hoy por hoy un absurdo, ¿verdad? Entonces, hemos llegado, y para concluir en esta primera parte, a tal estado de ignorancia, estupidez, verdadera o simulada, de pretender en el desconocimiento del significado del Estado de Derecho, de pretender, porque hay por ahí hasta un fallo que habla solapadamente de situaciones jurídicas consolidadas para en esa ley del más fuerte, en esa nefasta aplicación de la ley del más fuerte, pretender que pasemos del Estado de Derecho, del principio de legalidad, de la regla de la ley, al estado de los hechos consumados. Y a partir de esto arrancamos la segunda parte, del muchas estado gracias. de los hechos consumados. Listo. Entonces, sin mayor preámbulo. Retomemos entonces, yo fui a ponerme a No, no. abrigarme un poco. Entonces, yo creo que era muy importante el razonamiento que usted planteaba y de nuevo es fundamental entender desde esta perspectiva más amplia que nos permite la teoría, casos concretos que nos están pasando. Por un lado, la situación interna del país, es decir, el derecho, por ejemplo. Un ejemplo clarísimo, estos testigos protegidos, ¿no es cierto?, que van y sueltan todo lo que quieren conforme el guión planteado por la fiscal, y el momento en que la parte de la defensa quisiera ejercer el derecho a contrastar, simplemente dicen, no digo nada, me acojo al derecho al silencio.
Entonces, están eliminando esas posibilidades. Pero también una cosa mucho más evidente es el tema del arbitraje internacional, para que se vea que esto, como bien menciona usted, esto está sucediendo en todo el mundo, aparte de un proceso de degradación civilizatoria que estamos viviendo, sobre todo en el mundo occidental. Pero tiene actores, tiene protagonistas, tiene agentes, ¿no? No se crea que es algo que surge así por ósmosis, digamos, por arte de magia, ¿no? Es decir, aquí hay una agenda clarísima por destruir estas instituciones del derecho, estas instituciones de la justicia. El tema del arbitraje internacional no puede ser más patente. Esto beneficia a unos pocos abogados y a unas cuantas transnacionales en perjuicio de todo el país. La Procuraduría dice que estaríamos pagando 57.000 millones, o sea, casi el 60% del Producto Interno Bruto del país si se aprueba en la consulta de este domingo esta situación. ¿Y qué nos pone en una situación terrible? Porque las transnacionales le pueden atacar al Estado ecuatoriano, pero el Estado ecuatoriano no puede reclamar nada a las transnacionales. O una empresa privada nacional no puede tener los mismos derechos que una empresa transnacional. Por eso, por ejemplo, el Grupo Novoa, algunas de las grandes empresas se registran como empresas transnacionales, por ejemplo, para no pagar impuestos. Entonces, ¿dónde queda la igualdad ante la ley, no? Es decir, los que tienen plata no les da la gana de pagar impuestos, los que tienen plata pueden atropellar tanto leyes nacionales como internacionales, los que tienen plata saben que siempre pueden, ¿no es cierto? Además, sin límites, pueden ejercer, digamos, este tipo de chantajes bajo el nombre de arbitrajes internacionales en el que no hay ninguna proporcionalidad. Es decir, que el país tenga que pagar, por ejemplo, a la Chevron Texaco, después de todo lo que la Chevron ha hecho aquí en el país, o que ya le haya pagado a Perenco después de que ellos son los que no cumplieron con el contrato, o en el caso de Occidental, en fin, los casos son, y no solo aquí en el Ecuador, ¿no? A Alemania le están enjuiciando porque Alemania asumió la política de no continuar con las centrales nucleares, o a Honduras, ¿no es cierto? Porque quiere poner mínimas condiciones de urbanidad, digamos, en los desarrollos urbanos. Es decir, una cantidad de elementos de política soberana, justamente lo que estábamos hablando, en interés del bien común, que quedan totalmente perforados, quedan totalmente lesionados en su aplicación práctica por esta destrucción del sistema de justicia. ¿Cómo entendemos entonces hacia dónde nos quieren llevar? ¿Quiénes son estos interesados? ¿Y qué puede hacer el país, qué puede hacer la población, la gente decente para defenderse? Claro, es tremendamente importante lo que usted anota, Pedro, porque además está resumiendo lo que hoy por hoy se vive. Y entonces a eso yo lo que tengo que responderle es que efectivamente esto no es que es patrimonio, nunca tenemos la delantera en nada, no es que es patrimonio exclusivamente ecuatoriano. Estas cosas se van dando y se van repitiendo en el mundo occidental, estas arbitrariedades, este desconocimiento de la estructura, de la importancia, de la trascendencia del Estado de Derecho, ¿verdad? Porque se va dando este incumplimiento al sistema legislativo, al sistema de aplicación de los derechos y al sistema que parte de la igualdad de todos ante la ley, se va distorsionando de manera permanente. Y todo ese cambio, toda esa evolución va para peor, para deformarlo, para tornarlo inútil, para tornarlo de coyuntura, hasta llegar al extremo cínico de plantear por escrito la teoría de los hechos consumados. Sí, un poco para exagerando yo en un ejemplo que pueda resultar exagerado, esta teoría perversa de los hechos consumados podría resumirse en un área que no le extrañe que algún día, si seguimos a este paso, se configure parecido a esto, que se plantee, que se diga, bueno, vino un sicario, mató a una persona, pero ya está muerta, ya es un hecho consumado, ya no hay nada que hacer. ¿Sí o no? Claro que nadie lo va a revivir, pero en el sistema del mundo occidental tiene que haber una sanción.
hay unas reglas a seguir, hay unas atenuantes, hay unas agravantes, hay que ir al caso concreto, etcétera. Y eso, como hemos visto últimamente, como está en la prensa, y todo eso ya está desfigurado por la influencia política económica en nuestro medio. Tal vez nosotros estamos muy adelante en eso, pero el desconocimiento del Estado de Derecho es obviamente generalizado en el mundo occidental. La deformación, lejos de aprovechar el avance tecnológico, ¿verdad? Como se lo podría aprovechar, está desfigurándose toda la institucionalidad de la estructura de un Estado democrático de derecho. Mira, por ejemplo, se habla muchísimo de la inteligencia artificial, pero por donde hay una gran o habría una gran aplicación de la inteligencia artificial, sería nada menos que en el ser. Es que esto también es importante, lo que voy a mencionar ahora en los términos que los voy a mencionar. Habría una gran, en poco tiempo, una gran aplicación de la inteligencia artificial en el servicio público de justicia. Porque también se dice, y en algunos lugares, que vivimos bajo la dictadura de los jueces, pero bajo la dictadura de los jueces porque cualquiera va donde el juez, y no se diga el poder político, consigue de los jueces lo que le da la gana, porque los jueces actúan bajo temas ad hoc para el caso concreto como les conviene y no en aplicación estrictamente del derecho. Y esos son los ejemplos que usted ha dado y eso es lo último que se está viviendo. Y no solo es en Ecuador, porque vemos las noticias internacionales y la misma persecución judicial política se ha dado en otros países. ¿Sí me explico? Mire, ahora mismo, con o sin razón, pero ahora mismo vi las noticias de ayer y los expresidentes y líderes de América Latina son algunos que han terminado enjuiciados, que han terminado. El caso de Lula estuvo preso, ¿cuánto tiempo? Y otra vez presidente. ¿Sí me explico? Fue víctima de lawfare, Pero además, yo creo víctima que de es la muy importante esto que persecución usted menciona, política. porque es parte de este deterioro, de esta ofensiva explícita, no es una cuestión casual. En el caso de Lula, se demostró que todo lo que habían dicho de él era mentira Era y que falso. el juez que lo estaba persiguiendo, del cual se encontraron algunas grabaciones, algunas llamadas telefónicas en las que se veía como él de manera impropia, siendo juez del caso, ¿no es cierto?, estaba dirigiendo al fiscal, estaba dirigiendo a la policía cómo tenían que armar las pruebas en contra de Lula. A la final se demostró que Exacto, Lula no tenía nada que ver, que no, exacto. y que además, ¿no es cierto?, el juez tenía una ganancia personal porque él se quedaba, ¿no es cierto?, con parte de los activos de las empresas a las que había atacado en el marco de esta campaña supuestamente anticorrupción. Pero también para no decir que yo tengo obviamente mis claras simpatías con Lula y toda su trayectoria desde dirigente sindical. Pero en el caso de Alan García, la cosa es todavía más patética, ¿no? Porque Lula, por último, muy golpeado y muy deteriorada su salud y su ánimo, regresa a la presidencia de la República en condiciones muy precarias, digamos, en la situación política interna. En el caso de Alan García, un hombre progresista que después se viró totalmente al neoliberalismo, él terminó suicidándose y ahora a los años aparece, ¿no es cierto?, en la prensa peruana de que todo ha sido mentira, de que no le pudieron Así probar es. nada. Pero ya está Así es. suicidado, pues ya está muerto. Así es. Y mira a ver usted, porque si ya está en eso, tendríamos que necesariamente mencionarlo también, sin entrar a analizar más detalles. El caso del presidente Correa, O influjo del psíquico, ¿dónde? vicepresidente Glass. En Brasil ya anularon toda la evidencia que se utilizó en contra de Glass aquí en el Ecuador. Todos los Claro, juicios que utilizaron esa evidencia están simplemente sobreseídos. En el caso de Glass siguen utilizando eso para tenerlo como un rehén político, ¿no es cierto? Y de nuevo, para que no me digan que es un tema de mis preferencias ideológicas. Lo mismo pasa con el hijo de la vicepresidenta, que es una señora de la extrema derecha neoliberal. Yo creo que es muy importante ubicar, ¿no es cierto?, que esto que aparece como viveza criolla, ¿no es cierto?, puede ser que genere réditos de un inmediato,
pero el deterioro que está causando en las condiciones de convivencia, en las condiciones inclusive de la lucha política decente, son tan graves, ¿no es cierto?, que uno no sabe, uno puede saber cuándo empezó este deterioro, pero no sabe cuándo va a acabar. Exactamente. Y mire, a ver, y está ahí tomamos en cuenta lo que ocurre en el exterior, pero lo que tomamos en cuenta son los malos ejemplos, no los hechos positivos, ¿verdad? Estamos copiando lo que está, cómo se deforma el derecho, cómo se hacen las cosas irregulares, cómo se altera el espíritu de la norma legal, cómo se le da la vuelta, cómo se actúa la falsedad que prevalece. Tiene que al final del día prevalecer la justicia de lo que hemos hablado. Y esa justicia es fundamental. Ahora, mira, a ver, no puedo dejarlo de mencionar, es noticia que de esta mañana, de hace algún momento, durante la pausa, me llega una noticia, no sé, no está contrastada, que en este momento el gobierno habría dictado feriado jueves y viernes de esta semana a propósito de la crisis energética. Pero miren los niveles de contradicción que tenemos. Yo no es que estoy oponiéndome ni es que estoy hablando mal del presidente, que quede esto claro. Estamos haciendo un análisis serio, objetivo, profesional, ¿verdad? He oído yo ayer al presidente que estaba hablando de un boicot y resulta que viene el ministro que encargado del área energética porque le pidieron la renuncia a la ministra, no sé cuánto sabría ella de la materia energética, y lo primero que hace el ministro encargado, Luque, si no me equivoco, es decir que no hay tal boicot y que siguen los racionamientos. Entonces, ¿en qué estamos? Estamos que ahí vamos a tener que entrar necesariamente en esto. Estamos en un galimatías. No se sabe por parte del ciudadano qué vale y qué no vale. Pero No se eso sabe, digo pero al básicamente, final tenemos apagones. claro, pero exacto, pero cuando digo no se sabe qué vale y qué no vale, que es lo más grave, porque por último ahí se alega un error, de en cuanto a la legalidad. No se sabe qué es legal, qué es ilegal, porque lo que hoy es legal, viene un juez y dice que es ilegal, y al día siguiente viene otro juez y dice que eso no, que tampoco es legal, y entonces, pero en la información que trasciende al público, y que quede claro esto, ¿cuál es el rol de la prensa? ¿Cuál es el verdadero rol de la prensa en general y de los periodistas? Es una Es, para vergüenza. mí, doble. Tiene una doble función. Tiene la función de informar, pero no deformar, sino informar sobre lo que ocurre, sobre la realidad, sobre la verdad. Una cosa es informar y otra cosa es deformar, porque lo que vemos a diario es cómo se deforman los hechos, cómo se deforma la interpretación, cómo se omite unas cosas y se magnifican otras cosas según convenga o no convenga para el presidente Correa. ¿Sí o no? Porque esa es la realidad. Todo lo No, que no, y tenga que ahora ver, no solamente que se acusa a Correa de déjeme traidor a la terminar esto, patria, perdón, sino Martín. también en el tema de la cuestión eléctrica, ¿no es cierto? Resulta ser que hay Claro, sabotaje y traición a la patria ahí, pues. imagínense, traición a la patria, no sabe ni leer esa pobre señora que dijo eso, es un disparate, pues no. La traición es un disparate del tamaño de una catedral, pues no. Entonces, ese es el tema. Y en esa primera función se la está cumpliendo deformadamente, la de informar, porque se le ha convertido en muchas áreas, momentos y medios de deformar. Y la siguiente es formar la opinión pública. Y sí, claro que pueden colaborar en formar la opinión pública. Yo me acuerdo de célebres periodistas ecuatorianos que yo los leía desde muchachito, desde jovencito, desde la secundaria. Ahí estaba Leopoldo Benítez Vinuesa, un gran escritor ecuatoriano. Ahí estaba Carrión, que le decían Juan Sin Cielo. Acuérdese usted, Alejandro, creo que era Alejandro Carrión.
era de gran ironía, de gran finura. Raúl Andrade, Ángel Felicísimo Rojas. Exacto, y así tenemos muchísimos nombres más que inclusive y más recientes, ¿no? ¿Verdad? Gente de Pero izquierda y de derecha, pero que de todos mantenían, los sectores. mantenían desde su posición que uno no puede estar de acuerdo, pero mantenían una mínima racionalidad, un aporte Exacto. al argumento. Ahora es el cinismo, como usted Esa mencionaba, era, la total arbitrariedad, el capricho claro, y el caos jurídico, ¿no? esa El era, caos en las relaciones de la fuerza. exacto, esa era la formación de la opinión pública, ¿verdad? Porque la opinión pública oía criterios, oía opiniones, leía puntos de vista válidos. Entonces, esa es la parte formativa, formar la opinión pública. Pero esa opinión pública, por eso era tan generalmente aceptada, tan trascendente, tan importante, esa parte de la formación, porque era válida, eran pensamientos válidos, eran conclusiones válidas y eran siempre rectos, siempre honestos, siempre partiendo de la verdad, sino que tenían su particular punto de vista, y eso es así. Nadie puede obligar a otro a tener el mismo punto de vista, pero lo que no está correcto es a deformar la realidad, a deformar la verdad, ¿verdad? Y eso es lo que se ha Sí. vuelto Mira, rutina en una Ecuador. cuestión muy, muy clara que se ha visto ahora, pero por todo lado, tanto en analistas nacionales como extranjeros, es que mencionan, mienten, ¿no es cierto?, tergiversando lo que dice la Convención de Caracas de 1954 sobre el asilo político. Leen un párrafo y se olvidan de mencionar lo fundamental. Dicen, no se puede dar asilo a una persona, a un delincuente común, pero dice, salvo que hayan motivaciones políticas claras. Y en el artículo siguiente, el artículo cuarto, dice clarito, quien tiene que decidir si es que hay motivaciones políticas es el Estado que da el asilo. Pero Obvio. eso se callan por completo, ¿no es cierto? Inclusive en la resolución de la OEA, yo creo que ahí metieron un golazo los intereses de los Estados Unidos, los intereses más reaccionarios, porque están golpeando, ¿no es cierto?, generando un retroceso brutal en el derecho internacional, porque lo que están es rompiendo esas posibilidades frente a una situación de clara violación de la norma. Claro, estamos hablando ahí en términos generales. En ese caso concreto, vamos más allá para ver de dónde viene. En ese caso concreto, si el que decide es el país donde se asila una persona, obviamente no sirve para nada, porque ese es el país con el que tiene conflicto. Entonces, lo lógico para que funcione la institución del asilo es que decide el asilo el país asilante, el país que da el asilo. Y eso es lo válido. Pero esa es parte de la deformación sistemática, tanto en el derecho interno, como hemos venido hablando la primera parte de este programa, como en el derecho internacional y en lo que se está haciendo aquí sobre el derecho internacional. Se toma un artículo aislado y se cree que esa es la regla, pero lo que ocurre es que es un sistema jurídico, es un sistema legal. Las leyes están atadas unas con otras. Los artículos de una ley están atados unos con otros. ¿Sí me explico? Y entonces la interpretación ahí viene del que para interpretar hay que empezar por saber leer, ¿verdad? Por saber seguir la puntuación. Entonces la interpretación de un artículo no es aislada, tiene que seguir No, y en con, este caso ni siquiera estamos hablando de otro artículo, es el mismo artículo que claro, no el leen el mismo, párrafo completo, hay una coma, ni siquiera hay exacto, un punto seguido. exacto, con el resto del contexto y el resto de toda la literatura, porque si no, entonces estamos perdidos. Y ahí pasamos un poco a lo internacional, porque es lo mismo, lo que hemos dicho es perfectamente aplicable al ámbito internacional. Los países para vivir civilizadamente, para vivir civilizadamente en esa evolución de la civilización. Y una de las más importantes manifestaciones es el sistema de derecho interno o internacional, porque en el ámbito internacional, en la convivencia de los estados, hay reglas aplicables que son el derecho, pero hay reglas aplicables aún hasta para la guerra. Hay la Convención de Ginebra sobre la guerra.
lo que era válido hacer y no válido hacer en la guerra. Y hay tribunales, y están esos famosos juicios en el Tribunal de Nuremberg sobre los abusos y los crímenes cometidos en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Que vale la acotación ahí, Segunda Guerra Mundial, porque antes de la Segunda Guerra Mundial estamos hablando de 1939, tampoco es que estamos hablando de siglos atrás, ¿no? ¿Verdad? Estamos hablando apenas del siglo pasado. Empieza en el año por ahí, 1939, la Segunda Guerra Mundial, y el mundo ya estaba organizado. El mundo estaba organizado y por La eso Sociedad de había, Naciones tenía claro, una corte permanente, ¿no? claro, tan organizado estaba que había reglas inclusive para la guerra. ¿Y por qué? Porque de la Edad Media, después de la Revolución Francesa, etcétera, muchas de las fronteras de Europa se fueron fijando por la guerra. Pero ya, ahí sí cabían, en hecho, ya se fijaron, eran situaciones irregulares, difíciles, se fueron fijando los límites geográficos, y se llegó a conformar la Liga de Naciones. La Liga de Naciones, que era la organización a esa época que regía el mundo internacional. La Liga de Naciones no pudo evitar la Segunda Guerra Mundial, que repito, por ahí por 1939 empezó la Segunda Guerra Mundial, y después de la Segunda Guerra Mundial se dictó la Carta de la ONU, ¿verdad? Se dictó la Carta de la Organización Naciones Unidas. ¿Y para qué se la dictó? Precisamente para evitar nuevas guerras, para evitar que los conflictos se resuelvan por las armas, para evitar la ley del más fuerte en el ámbito internacional y que haya una civilización, porque el imperio del derecho en lo nacional o internacional es producto del nivel de civilización al que se ha llegado y al que se seguirá llegando, ¿verdad? Y Y así tenemos en en el nuestra ámbito, historia, en nuestra historia patria mismo, el claro, hecho de que el asilo significó en algún momento un espacio de esperanza que se mostró después, la falta de asilo, una cuestión proterva, ¿no? La cuestión de Don Eloy. Don Eloy en 1911 lo tumban, ¿no es cierto? Y él logra refugiarse en la Embajada de Chile, ¿sí? Y claro, exacto. dijeron, ah, ahí está la alcahuetería, si este es un ladrón, un corrupto, un criminal, y ni sé qué, que ni sé cuánto. Y entonces empezaron a elevar el tono, periódicos como El Universo, como El Comercio, tenían pues unos editoriales encendidos en contra de Don Eloy y su gente. Y luego se vio claramente cuál era el motivo, qué es lo que en realidad perseguían, porque pocos meses más tarde lo arrastraron a él, un hombre de más de 70 años, y a sus lugartenientes, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante el entender Y lo eso, ¿no es quemaron. cierto? Ya más Y lo salvajismo que eso, quemaron, que no, lo la quemaron, hoguera claro, bárbara. Entonces, yo la creo que es hoguera muy bárbara. importante ubicar, ¿no? Que esto de aquí, porque yo digo, porque en el caso, por ejemplo, de Glass, se ve en las redes sociales, muchos casos se tratan de esto que llaman granjas de bots y de troles, ¿no? Pero bien hechito, que lo manden y que lo manden a la roca y que lo maten, y le respondía a alguien, pero antes de que lo maten, que lo violen, o sea, una cuestión así en la que además, protegidos cobardemente por el anonimato, ¿no es cierto?, se dice cualquier tipo de cosa. Yo creo que es muy importante porque aquí también aparece un tema que, de nuevo, yo insisto en tratar de ubicar cuáles serían las alternativas que puede hacer la gente para defenderse, porque también aquí se ve una arbitrariedad y yo no llego a entender. Por ahí me hicieron llegar el artículo, creo que es 245 del Código Orgánico de Garantías Constitucionales, que dice que si se hace el habeas corpus y se demuestra que la detención ha sido ilegal, tiene que procederse a la libertad inmediata. Los jueces en el tribunal que ve este caso, en el caso de Glass, dice la detención es ilegal y arbitraria, pero lo siguen manteniendo preso. Y no solamente eso, sino que van a continuar utilizando lo que capturaron en esa cuestión, los dispositivos electrónicos y eso, sin ningún, digamos, miramiento respecto a lo que dice el procedimiento debido. ¿Cómo entendemos eso, tanto a nivel nacional como a nivel internacional? ¿Y qué puede hacer el ciudadano para defenderse?
Claro, bueno, entre eso están los mecanismos para la defensa de ciudadanos, ¿no? ¿Verdad? Pero a nivel internacional no cabe la menor duda, ahí sí no cabe la menor duda y yo creo que hay que hacer una precisión. Usted está anotando justamente el caso del habeas corpus. El habeas corpus lo que significa es cuerpo presente. Preséntese la persona, preséntese el cuerpo. Eso es el habeas corpus, ¿verdad? Y entonces, pero a nivel internacional queda claro que es el país asilante el que tiene que decidir si está válido el asilo o no. Y hay ejemplos, pero hay ejemplos varios, para no decir abundantes, porque no es abundante, pero hay varios ejemplos en que se ha dado una especie de situación de un statu quo, ¿verdad? En el caso de, si no me equivoco, es el caso de Haya de la Torre, en Perú, en Lima, que estuvo asilado en la Embajada de Colombia, creo que era en Sí, Lima. No lo repasé específicamente para esta reunión. Años de años hasta que se decidía. Y eso y pudo haber sido. justamente, Juan, la Convención de Caracas de 1954 es la voluntad de los distintos países de América Latina de ese entonces, atrasados, oligárquicos, Exacto. unos de derecha, otros más de derecha, que dijeron, sí, en realidad esto es una barbaridad lo que pasó con Haya de la Torre en la Embajada de Colombia en Lima. Y entonces dicen tajantemente, artículo 3 dice, quien tiene que definir, artículo 3 y 4 puede darse asilo, ¿no es cierto?, si es que hay motivaciones políticas, y se ubican claramente motivaciones políticas, y quien tiene que decidir si hay motivaciones políticas es el país que da el asilo. Entonces, Claro. aquí lo que se está retrocediendo en la resolución de la OEA se deja en una situación ambigua. La actitud del presidente de la República que dice, y muchos comentaristas, y muchos de ellos abogados, ¿no?, que dicen, es que lo que pasa es que con esto se quiere alcahuetear la delincuencia común y se trata de plantear una situación en el que machista, ¿no? En el que el presidente ha hecho valer la dignidad del país, una cuestión así. Yo lo que veo es que hay una destrucción que va a causar, qué es lo que va a pasar con la institución del asilo, pero también qué va a pasar con los diplomáticos ecuatorianos en otras circunstancias. Claro, claro, pues no, si esto queda así, no habrá embajada segura en el mundo. Ese es el punto. Al final, la síntesis es que no habrá embajada segura en el mundo. Pero déjeme llevar el parangón en un momentito a un ejemplo, en un parangón de lo que sería a nivel nacional aplicar esta siguiente lógica, que no me anticipo a pensar que no va a estar nadie de acuerdo con el absurdo, quede claro, ejemplo que voy a poner. Esto equivaldría a que se diga y se autorice a un juez que diga, quien decide si debe o no debe la plata no es el acreedor el que cobra, ni va a ser esto materia de un juicio ni nada, sino que lo decide el deudor. ¿Qué tal? Sería llevar en un parangón absurdo, repito, pero sería el equivalente llevado al derecho interno y a un caso interno Que, nacional. si me permite el ¿Sí me parangón, explico? le reboto, Juan, ¿qué es lo que pasó con los Isaías con el asunto del Ahí bulto? tiene, claro. Mire, ahí hay un ejemplo clarísimo. Mire todo el escándalo judicial. Mire todo lo que hemos visto de los jueces. Mire cuánto, porque así cuando se habla del asilo electo, Fito y el otro y tal, salieron de los centros carcelarios caminando por la puerta principal, pues, ¿no? Y ahí, y esto ya nadie se acuerda, nadie dice nada. Los jueces y la corrupción judicial, el caso así, el caso asado. Isaías, estamos hablando apenas del 2022, durante el gobierno de Guillermo Lazo, recuperó, le devolvieron por una decisión bárbara de un juez que dictó una sentencia encima de otra sentencia que estaba ejecutoriada. No estoy seguro, tengo los papeles, por eso lo digo. Si no me equivoco, el juez era Lituma o algo así. Ahí sigue dictando sentencias. Ahí ya mismo hasta seguro que lo van a condecorar o terminará en el Consejo de la Judicatura. ¿Quién lo investigó? ¿Qué pasó? ¿Cuánto? ¿Cuánto le dieron a pensar para que haga semejante barbaridad?
o fundamentándose, dizque, en un dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que no dicta sentencias, sino un dictamen que no era vinculante, dicho por el propio comité, sino una opinión de un dictamen, le devolvieron todos los bienes, pero ¿qué? Que fueron incautados de acuerdo con la ley, artículo 29, reformado de la ley de la AGD, que los bienes fueron para resarcirse el Estado ecuatoriano de una pequeña parte de la plata de los depositantes que se llevaron, particularmente uno de ellos, Roberto, ¿verdad? De la plata que se llevó de los depositantes. Los premian devolviéndolos, todo esto en el gobierno de Lazo, porque miró para otro lado, eso hay que decirlo, ¿verdad? Miró para otro lado, mientras habían demandado al Estado por $2.000 millones para recuperar esos bienes y como acto generoso, desistieron de la demanda contra el Estado, después de que habían obtenido ilegalmente, lo acabo de explicar, una decisión judicial por alguien que sigue siendo jueces ahí, ¿qué más estará haciendo? ¿Verdad? Y totalmente impunidad. ¿Dónde está la igualdad ante la ley? Y ya que mire cómo usted trajo este ejemplo tremendo a colación. Y mire que yo tengo cierta información que puedo explicarlo claramente, ¿no? ¿Dónde queda la igualdad entre la ley? O Pero sea, también los tiene jueces son pertinencia con severos. respecto al tema de la extradición que supuestamente se va a votar este domingo. Es parte de una Claro, agenda de abuso, ¿no es cierto?, de parte del gobierno de Novoa, y que es una agenda, porque son las más preguntas que se hicieron en la época de las, pero que no opera en el sentido contrario, porque deberían extraditar al señor Bukele Caro, deberían extraditar a los banqueros corruptos que están en Miami, deberían extraditar a Maguad, a Lazo, ¿no es cierto?, que han tenido una serie, que han hecho tanto daño al país, pero eso no se hace. Entonces claro, resulta ser que todas estas figuras son parte de una farsa, ¿no es cierto?, que tratan claro, de utilizar el miedo, la angustia que tiene la gente común aquí en el Ecuador por la ciertamente. inseguridad que han creado, ¿no es cierto?, para someternos a una situación cada vez más autocrática en el que precisamente se han ido rompiendo estos balances y chequeos democráticos que veníamos hablando al principio de la sesión. Ciertamente, y la extradición se mueve, que quede claro, básicamente por convenios bilaterales o convenios multilaterales. Básicamente, pues porque aquí podemos estar de acuerdo con la extradición o no, pero funciona entre un país y otro, pues. Pues no es que las leyes se suponen que se respetan y que se cumplen de acuerdo a las reglas de un país determinado. ¿Sí me explico? Entonces, la extradición es llevar a quien está juzgado en otro país, llevarlo a ese país, porque está juzgado en otro país del que está residiendo, para ponerlo en palabras sencillas así, ¿verdad? Pero esa es la extradición y así funciona. Y en el caso de de este Isaías que usted mencionó, ¿verdad? Nunca fue extraditado y Ecuador, claro que hubo un manejo ahí esotérico porque nunca hicieron bien los documentos, nunca hicieron bien las traducciones, pero Estados Unidos nunca los extraditó porque Ecuador los reclamó que los extraditen porque tenían un juzgamiento acá y deformando todas las leyes, haciendo toda una trafacía judicial, lograron revertir, durante el gobierno de Lazo, revertir esa decisión y ese juzgamiento, y después, en burla descarada, cebado como está este sujeto en la moral y la economía de la República, conseguir durante el gobierno de Lazo que le devuelvan los bienes, con todas las violaciones legales en el camino. ¿Cuándo y quién va a revisar eso? ¿Cuándo y quién aplica la ley por igual? Ahí se resume, yo le he dicho a usted, pues que esa diferencia inmensa con la gran mayoría de los ecuatorianos que no tienen el constitucional acceso a la justicia, que no tienen el constitucional debido proceso, ¿verdad? Y que no tienen, en definitiva, los derechos constitucionales que deberían tener, porque simplemente no se los reconocen, no se aplican.
Yo creo Esa que es es muy la importante situación, estimado ubicar, Pedro. para ir cerrando, Juan, el hecho de que hay informes más o menos imparciales, la Universidad de Vanderbilt tiene un, que puede encontrarse en el Internet, por cierto, muestra claramente que el Ecuador hizo un esfuerzo muy significativo, porque dicen, es que siempre ha sido así, siempre va a ser así. Los jueces siempre han sido así, la ley del embudo siempre opera en contra de la gente común y corriente, pues mostrar que sí es posible, que hubo un momento en que no solamente se redujeron los distintos índices de inseguridad, de violencia, de homicidios por 100.000 habitantes, toda una serie de elementos, sino también los índices de eficiencia del sistema judicial mejoraron, los índices de transparencia Claro. mejoraron. El Ecuador estuvo en algún momento como ejemplo de la reforma judicial. No sé si unas últimas palabras, Juan, para ubicarnos, ¿cuáles podrían ser las alternativas para el país? Sí, cómo no. Usted dice, ¿no? Hubo en lo que yo tengo historia. Y yo era jovencito cuando ya tenía, y ya había sido citado en varios fallos de la Corte Suprema. Había una publicación que se llamaba Gaceta Judicial. Y en esa Gaceta Judicial era importantísimo que exista para que, porque circulaba, todos los abogados la comprábamos, se publicaban las sentencias de los juicios más importantes, pero se publicaba, y esa era una manera también de señalar a los jueces. Eso era importantísimo. Deberíamos volver a eso, porque ahora todo es electrónico. O sea, llega todo, pero ya no tiene ese instrumento escrito para revisarlo. Claro que se puede leer y claro que hay fuentes para verlo electrónicamente, pero no es lo mismo y no queda el juez señalado como quedaba señalado con las sentencias que llevaban su nombre publicadas en la Gaceta Judicial. Y uno leía e invocaba muchas veces la jurisprudencia que se consignaba en esas gacetas judiciales, en esas publicaciones, porque salían fallos realmente importantes, fallos bien estructurados, por supuesto, no con faltas de ortografía. Entonces, ¿cuál es la solución que usted me pregunta? No hay que tener una varita mágica para decir, con esto, ni con 2 días de feriado vamos a solucionar los problemas del país, ni con que me voten sí en la consulta o algo así. No, no es tan sencillo como eso y no se puede jugar con el análisis de la gente que, porque tiene distintos grados, porque obviamente todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, pero los ciudadanos tenemos distintos grados de formación, y me refiero principalmente a la formación cívica, a las obligaciones como ciudadanos, a los derechos que tenemos como ciudadanos, ¿verdad? La solución para empezar es aplicar el derecho a volver a vivir civilizadamente por medio de las reglas dadas, por medio de las reglas dadas que tengan general aceptación, porque son válidas, porque son, como decía un célebre autor italiano que ya ha fallecido, Bobbio, Norberto Bobbio, las leyes tienen que ser justas, y la ley justa es aceptada generalmente por todos, porque una de las características de la ley es la generalidad. No cabe la ley con dedicatoria para perjudicar a unos y beneficiar a otros. La ley tiene que ser general. Esa es la característica de la ley. Y por eso es que todos somos teóricamente iguales ante la ley. Pero estamos viviendo la época en que hay unos más iguales que otros. ¿Sí me explico? Unos que tienen un tratamiento privilegiado frente a otros. Y resulta ser que toda esa teoría, todo ese derecho, a partir del hito histórico que hemos señalado de la Revolución Francesa, queda por tierra frente a la ley del más fuerte que hoy vivimos, del más fuerte económicamente, del más fuerte político, coyuntural, como a veces se vive también por la influencia económica. Básicamente eso, mi estimado Pedro. Estupendo, Juan. Me hace usted recordar Deseándole las una épocas pronta de mis clases. recuperación y agradeciéndole por sus reflexiones tan lúcidas. Ojalá que esto ilumine la votación del pueblo ecuatoriano este domingo y que no sea una argolla más en la cadena de opresión que estamos viviendo. Hasta la próxima. Gracias, Pedro. Si fuera un aporte, me quedaré contento. Muchas gracias.
Hasta luego. Adiós. Y adiós a la audiencia y agradeciendo la paciencia de su audiencia. Así es, muchas gracias.